Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Esta es la tercera actualización que hago con respecto al coronavirus y bueno, también me gustaría hacer una reflexión más adelante. Primero les voy a hablar de cómo está la situación aquí en Suecia y bueno, luego voy bueno, algunos pensamientos que he tenido durante estos días. Así que quiero compartir eso con ustedes y a lo mejor hacerlos pensar también sobre la situación que se está viviendo. Así que de eso se trata este video. Voy a comenzar informando, bueno, de las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el coronavirus. Y la primera medida, bueno, ya se la había mencionado en otro video, es que el primer día, cuando uno está enfermo aquí en Suecia, generalmente cuando uno se toma libre por enfermedad, el primer día no se paga, o sea, lo pierdes. Y la primera medida que puso el gobierno es que las personas que estén enfermas, que se sientan enfermas, y que necesiten tomarse unos días libres, el primer día va a ser pagado de todas formas. El gobierno va a pagar ese dinero. Y al octavo día, aquí cuando uno se enferma se puede quedar en casa hasta 7 días sin necesidad de licencia médica. Entonces lo que hicieron es, bueno, flexibilizar este tema y al octavo día no te puedes seguir quedando en casa sin necesidad de una licencia médica. Así que eso, bueno, les va a dar mucha más flexibilidad a las personas que están enfermas para tomarse días libres y quedarse en casa. Bueno, otra de las medidas que ha tomado el gobierno es que no, a diferencia de otros países europeos, no hay cuarentena general, o sea, la gente no está obligada a quedarse en casa, pero sí el gobierno está instando a las personas que sientan algún tipo de enfermedad que se queden en casa, que no vayan a trabajar, como les comentaba en la medida anterior. Y otra de las medidas es que no se acerquen a los ancianos, o sea, no visiten a sus familiares que son ancianos. Y también se les ha recomendado a los ancianos que no salgan, que no se expongan en la calle. Entonces esas son las medidas y como se fijan no son medidas obligatorias, o sea, no hay una obligación de hacer esto. Simplemente se le está pidiendo a la gente que tome precauciones como persona adulta. Y creo que, bueno, eso es una gran diferencia con otros países europeos y creo que eso también va a ayudar mucho, o yo creo que está ayudando bastante también, a que no exista esa sensación de pánico. Porque me he fijado en otros países que está, bueno, eso, la sensación de pánico y aquí en Suecia está bastante calmado el asunto. Estuve hablando con unos compañeros de trabajo que ellos también, bueno, están en la edad de riesgo, son bastante mayores. Y bueno, son suecos y en realidad no están muy asustados. O sea, si hubo un resfrío y si les da, les da. Esa es la mentalidad que tienen. Y creo que esto ayuda también a que la gente, bueno, exista un tipo de normalidad, a pesar de que las cosas han cambiado bastante y ya no hay mucha normalidad, pero en general se está intentando mantener la normalidad. Entonces, por ejemplo, otra de las medidas que tomó el gobierno fue de que las clases para la secundaria y las universidades fueran a distancia, otra de las medidas que están tomando, pero las escuelas en general todavía siguen en clases para los niños de 15 años hacia abajo, y lo que se recomienda es que si un niño se enferma se quede en casa, y por ejemplo si hay casos de coronavirus en una escuela lo que han hecho es cerrar las escuelas, pero la escuela, pero no el resto siguen funcionando, y la idea hasta el momento del gobierno es de mantener las escuelas abiertas, por lo menos para los niños de 15 años hacia abajo. Y como les decía en el video anterior, estaban formulando una ley que les permitiera cerrar las escuelas. Ya la formularon y la tienen lista, pero no, de aún así no van a cerrar las escuelas, van a seguir funcionando, pero sí tienen ahora la forma de hacerlo. Dicen que ahora, bueno, le entregaron un poco de poder de decisión a las comunas para cerrar escuelas. Así que veremos qué pasa más adelante, pero hasta el momento todavía siguen abiertas las escuelas para los menores de 15 años. Otra de las medidas que se ha tomado y que también difiere de otros países europeos es que se han prohibido las concentraciones donde existan más de 500 personas. Pero 500 personas es bastante, así que, por ejemplo, los cines, bueno,
teóricamente podrían estar funcionando, pero están casi todos cerrados, creo. Pero los pubs están abiertos, no sé, hay un montón de comercios que están abiertos. Claro que no están funcionando normalmente, pero los restaurantes están funcionando, los pubs, bueno, teóricamente, como les digo, deberían estar funcionando porque en estos lugares no se concentran más de 500 personas. Pero la prohibición específica de 500 personas, y eso es bastante la diferencia con respecto a otros países donde, por ejemplo, los países del norte de Escandinavia, todo el límite son 10 personas. Ese es el máximo que se permite reunir. Y bueno, aquí no, aquí son 500 personas. Y por último, la prohibición que tiene de no dejar entrar a las personas que no sean de la Unión Europea, pero esta medida es más que nada algo importado específicamente de la Unión Europea, que se pusieron de acuerdo todos los países de la Unión y no van a dejar entrar a personas que no sean de la Unión durante 30 días. Y, por ejemplo, si los comparamos con otros lugares, se podría pensar que en Suecia no se está haciendo suficiente, pero hay una gran diferencia en por qué se está actuando de esta forma aquí en Suecia y no como se está haciendo en otros países. Y la diferencia es que aquí los que están tomando las decisiones son el servicio de salud público y no son los políticos. Entonces, aquí los que están dando las instrucciones, como les digo, es esta organización. Se llama Folkhälsomyndigheten. Y bueno, como les digo, esta es una organización pública y es la que está a cargo de las políticas que se están siguiendo en este momento. Y por lo que por lo que he podido leer de lo que piensan estas personas que están a cargo de esta organización, es que quieren mantener la normalidad la mayor cantidad de tiempo posible porque piensan que más adelante van a necesitar de todas formas poner medidas más extremas, como las que se están siguiendo en nuestro país. Pero por lo que ellos piensan en este momento no es necesario, así que veremos qué pasa. Hasta el momento hay infectadas 1.423 personas y han muerto 11 debido al coronavirus. Pero como les dije en el primer video, el gobierno dijo que iban a dejar de hacer pruebas masivas para saber si la población tenía el coronavirus y simplemente se iban a centrar en las personas que llegaban a los hospitales enfermas. Así que esa es una diferencia también con el resto de los países. Y no sé, esta parte ya más reflexión. Yo pienso que tiene su lado positivo las medidas que está tomando el gobierno, porque, bueno, una de las razones, yo creo que una de las grandes diferencias de Suecia con el resto de los países, por ejemplo, como España e Italia, es que la gente aquí de por sí vive bastante aislada. O sea, la vida de las personas aquí es bastante solitaria. No sé si han visto videos, han escuchado sobre la situación aquí en Suecia. Y en general uno vive bastante solo. O sea, los hijos a los 18 años se van de la casa y tienen su casa y se reúnen muy pocas veces con los padres. Que bueno, tienen su círculo obviamente de amigos, de personas que se rodean, pero en general las personas están solas. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que no se expanda mucho el tema del coronavirus aquí en Suecia, o por lo menos que se demore. Porque, bueno, el primer caso que se detectó aquí en Suecia fue el 31 de enero. Fue el primer caso y ya han pasado ya casi 2 meses y hay solamente 1.300, 1.420 personas que están infectadas. Y bueno, se nota la diferencia, por lo menos lo que pude ver en las estadísticas de los países del norte también es más o menos parecida. A pesar de que en otros países, por ejemplo en Dinamarca, ya está la población en cuarentena y también Noruega, ellos ya cerraron las escuelas y tienen todo cerrado. Y han tomado medidas mucho más extremas y aún así los datos son bastante parecidos con los de Suecia. Y aquí en Suecia, como les digo, no se han tomado medidas muy extremas, todavía todo sigue funcionando, el trabajo sigue funcionando, por lo menos el trabajo que yo hago todavía está abierto, pero sí se ha notado la disminución del personal, porque si una persona siente que está resfriada, se está quedando en la casa. O sea, por lo menos esa parte sí está funcionando.
Yo creo que lo que han hecho, por lo menos el Servicio de Salud Pública, lo que está haciendo es entregar bastante la responsabilidad a las personas. Por lo menos la gente sí se lo está tomando en serio, o sea, la gente que siente que, obviamente hay casos y casos, pero en general, por lo menos lo que yo he escuchado y lo que he visto, por lo menos en el trabajo, donde yo trabajo son miles de personas, bueno, creo que trabajan como arriba de 4.000 personas trabajan en la fábrica, y sí he escuchado que hay una disminución del público, o sea, de los trabajadores. Entonces están pidiendo que los trabajadores que sí están trabajando puedan trabajar un poco más de tiempo, se queden más después del trabajo. Y por ejemplo, nosotros que trabajamos directamente con Bélgica, Bélgica está cerrado por completo, ya cerraron todo, estaba todo en cuarentena. Entonces nosotros, bueno, nuestro equipo no puede trabajar, bueno, no todo, nosotros trabajamos, una parte trabaja con la fábrica y otra parte trabaja con Bélgica. Y la parte de Bélgica está cerrada y, bueno, la otra parte que trabaja con la fábrica, administrando suministro a la fábrica, todavía está funcionando. Así que esto va a estar funcionando hasta que la fábrica, bueno, cierre. Veremos cuándo pasa eso, si es que llega a pasar. Porque la idea es mantener funcionando la fábrica. De todas formas, en las noticias ya está saliendo que China ha comenzado a andar, las fábricas por lo menos que hay en China han empezado a funcionar de nuevo. Así que, porque estaban bien preocupados por los suministros de partes que se necesitan, pero ya se está solucionando ese problema, significa que China ya está comenzando a andar y, como les digo, puede que no afecte tanto aquí en Suecia. Yo creo que también, bueno, esto como les digo es más una apreciación personal, yo digo, esta, si lo vemos de cierta forma, esta es la primera pandemia de las redes sociales. En la anterior, en la del 2009, las redes sociales no estaban tan masificadas. Y esta, como les digo, va a ser considerada la primera pandemia de las redes sociales. Y creo que esto es muy importante, o sea, que la gente se informe, o sea, la cantidad de información que hay es la diferencia que existe contra, por ejemplo, con la otra pandemia que hubo, que también fue bastante fuerte y aún así no causó tanta preocupación, por lo menos no en los medios de comunicación. Creo que de cierta forma se mantuvo el perfil bajo de la anterior, por lo menos aquí en Suecia fue bastante bajo y no se le dio mucha importancia. Sí era grave, porque se veía en los hospitales que había mucha gente en los hospitales y, como les digo, nosotros fuimos con mi mujer que estaba bastante grave y había mucha gente en esa ocasión. Nosotros fuimos a una clínica pequeña, no a un hospital. Y bueno, ahí la revisaron y le dijeron que tenía que volver a casa simplemente. Entonces, creo que se ha dado, creo que esa es la gran diferencia con la vez anterior, de que ahora hay mucha más información y yo creo que también esto ha perjudicado a muchas personas que se sienten con angustia, se sienten estresados por el tema de la cantidad de información que hay en este momento. O sea, de que se cuente caso por caso las muertes, las personas que están infectadas, yo creo que está generando mucha ansiedad a las personas. Y como les he dicho, bueno, como la mayoría sabe, yo soy chileno y bueno, en Chile nosotros estamos acostumbrados a vivir catástrofes naturales y generalmente, bueno, las catástrofes naturales uno no las puede controlar y este tema del coronavirus también es como una catástrofe natural. O sea, no es algo que se pueda controlar, o sea, se puede mitigar, pero el control va a ser difícil. Y creo que con el tiempo uno aprende, por lo menos una gran cantidad de chilenos aprenden a mantener el control en situaciones extremas. Porque yo en realidad no siento mucho el estrés o la preocupación, por ejemplo, que sienten mis hijos o mi mujer. Porque, como les digo, nosotros allá en Chile un día te toca un terremoto, al otro día una inundación, un volcán. Siempre hay catástrofes, siempre está pasando algo. Y uno aprende a convivir con esas cosas y a sobrellevarlo. Y creo que eso es importante en este momento para las personas que están sufriendo ansiedad por esto, que están sufriendo estrés. Yo les recomendaría que se alejaran un poco de las noticias. Obviamente tomar todas las precauciones necesarias
es importante tomar las precauciones, es importante tomar responsabilidad también, pero también alejarse también un poco. Si esto te está causando mucha angustia, si sientes estrés por esto, lo único que vas a lograr es disminuir tu sistema inmunológico. Entonces yo les recomendaría, por ejemplo, que lean, bueno, lean algún libro, o hagan yoga, algún deporte. En la casa pueden hacer algún tipo de ejercicio. Les recomendaría que se entretuvieran en algo mientras tanto. Si es que estar en cuarentena en tu país, hace algo productivo, a lo mejor aprender un idioma, ¿por qué no? Cualquier cosa que te ayude un poco a distraerte de este tema. Siempre, obviamente, tomando todas las precauciones debidas, pero como les digo, yo en realidad muy preocupado, no, hasta el momento no estoy. Nosotros sobrevivimos una pandemia ya, todos hemos sobrevivido a una pandemia. Esta no es la primera, no va a ser la última. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir con esto. Pero sí pienso que la sobreinformación también provoca mucho daño. Entonces yo les recomendaría a la mayoría de las personas que tienen problemas, por ejemplo, hay música o audios que te ayudan a relajarte, sobre todo a las personas que, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, o personas que tienen algún problema, que se sienten afligidas por este tema. Yo les recomendaría que busquen alguna forma de sobrellevar este asunto, pero sobre todo buscar algo en que enfocarse, que no sea simplemente estar todo el día, 24 horas del día escuchando sobre el coronavirus. Porque como les digo, por la cantidad de información que existe en la actualidad, es muy fácil caer en eso. Y al final lo único que van a hacer es terminar, bueno, con el sistema inmunológico disminuido o deprimido. Entonces no les va a hacer bien, porque en caso de que se resfríen, y como está la cosa, todos tenemos la probabilidad de enfermarnos de esto, de contaminarnos. Lo mejor es estar en las mejores condiciones posibles, pero si tú estás estresado o afligido por este tema, no te va a ayudar. Entonces ese es mi mensaje. Bueno, eso es lo que he estado pensando. Bueno, lo he hablado con mi mujer también, porque les decía que ella, bueno, ella tiene una enfermedad crónica y es parte del grupo de riesgo. Y en los primeros días estuvo mucho tiempo en el tema absorbiendo información. Y esto al final lo que le provocó es mucha ansiedad y estrés, porque tiene miedo de que se vaya a infectar. Y yo le digo que si, bueno, al final, sea como sea, si uno se va a infectar, si te toca, te toca. Te va a tocar, de todas formas, hagan lo que hagan. Así es la vida, y este es el tema de los resfríos, es así. Y hay que pensar cuándo fue la última vez que me resfrié. Yo me resfrié antes de la Navidad, estuve 3 días en cama, bastante fuerte el resfrío. Y a veces te toca, ¿no? Pero uno se recupera y sigue adelante. Entonces, las personas, por lo menos las personas que no están en riesgo real, eh, de lo que se ha sabido hasta el momento de esta enfermedad, es que ataca mucho a las personas de edad avanzada. Pero si no estás dentro de ese grupo, yo creo que sería una buena idea mantenerse lo más sano posible, y al final todo empieza por la cabeza. O sea, la mente es muy importante en el tema del sistema inmunológico, y si tienes estrés, estás preocupado por esto, te va a hacer mal. Y como les digo, es lo que estaba pensando, el tema de las redes sociales es muy importante. O sea, ha afectado a muchas personas, no solamente las redes sociales, porque están las noticias, los noticiarios, los periódicos están bombardeando a las personas 24 horas al día con el tema del coronavirus. Y bueno, la información que te van a entregar simplemente te va a hacer más daño, porque ya tienen las indicaciones. O sea, lavarse bien las manos, mantener la distancia con las personas, evitar el contacto en masa, son las recomendaciones generales. Todo ya lo sabemos ya. Entonces, la información que uno reciba, simplemente van a saber cuántas personas. Bueno, la información que vamos a recibir ahora es simplemente cuántas personas son las que están contagiadas y cuántas están muriendo. Y no sé, esto va a seguir creciendo. Van a haber más personas enfermas, van a haber más personas muertas, lamentablemente. Pero uno lo que tiene que hacer, yo pienso que es responsable de hacer, es mantener la calma por esto y esperar que pase este suceso. Como les digo, es algo que
los chilenos hemos aprendido con muchos años de sufrimiento, de muchas cosas, de muchas catástrofes que siempre nos están pasando. Y bueno, no es simplemente en Chile, en muchos lugares siempre están pasando cosas catastróficas. Pero como les digo, yo pienso que a lo mejor es algo personal o a lo mejor es algo como chileno, que como les digo, estamos acostumbrados a vivir cosas, pero en general, por lo menos con las personas que yo he hablado de Chile, están bastante tranquilos y están esperando que pase la situación. Y obviamente va a haber gente que está preocupada y como les digo, tiene que ver esto mucho con el tema de los medios de comunicación, con toda la información que les está llegando. Sobre todo, bueno, de Europa, de Asia, de estos países, que todavía en Sudamérica por lo menos no ha llegado muy fuerte, pero sí tenemos la situación de España. Entonces, lamentable por esto, bueno, por la situación que están pasando los españoles, toda la fuerza de las familias españolas. Y como les digo, aquí por lo menos en los países del norte se ha mantenido el sistema bastante controlado, a pesar de que, como les digo, en Suecia no se ha hecho mucho, o sea, teóricamente. Pero estas son las políticas que se están siguiendo en este momento y como les digo, a diferencia de otros países, aquí en Suecia se están siguiendo las recomendaciones del sistema público de salud, no de los políticos, no son los políticos que están decidiendo hacer cosas. Estos son científicos que, bueno, tienen años de estudio en este tipo de cosas. Y también pueden estar equivocados porque son todos humanos. Yo confiaría más en un experto en virología o en epidemia que en un político. Así que hasta el momento yo, como les digo, la vida aquí en Suecia sigue casi tal cual. Obviamente han cambiado algunas cosas y menos público porque la gente tiene miedo. Y es por lo que les digo, la gente está absorbiendo mucha información y tiene miedo. Y mi hijo también nos contaba que muchos de sus compañeros se sienten deprimidos por el tema de, por ejemplo, estar en las casas, no poder salir. Y es algo nuevo para todos. Esto es algo nuevo para todos. Yo creo que, como les digo, es la primera pandemia en donde están incluidas las redes sociales y esto va a afectar de cierta forma a las personas. Y nada, pues ese sería el video de hoy. Esa era mi reflexión. Como les informé, las medidas ya están tomadas, ya llevan unos cuantos días funcionando. Y como les digo, simplemente aquí en Suecia lo que se está haciendo es pedir más que nada a la gente que tome responsabilidad por esta situación. Y como les digo, también son expertos que están, bueno, detrás de esta decisión y no son los políticos. Y por lo menos para mí eso me conforta más que escuchar que un político haya decidido hacer esto. Porque los políticos, bueno, siempre hay algo de fondo, algo siempre quieren. En cambio, estas personas, bueno, tienen estudio y, bueno, quieren lo mejor para las personas en general. Veremos en qué termina esto. Veremos qué sistema funciona mejor, si el sueco o el del resto de los países. Pero hasta el momento, como les digo, en los países del norte, por lo menos de Escandinavia, bastante la diferencia. En unos países son muy restrictivos, como por ejemplo en Dinamarca y en Noruega. En cambio, aquí en Suecia se han hecho las cosas diferentes y, bueno, las cosas, por lo menos hasta el momento, están iguales. Pues no existe una gran diferencia. No es que sea Suecia un foco de infección. Entonces veremos. Bueno, también tiene que ver esto con las políticas que se han seguido y de no hacer más el conteo en general de la población que está enferma y simplemente enfocarse en la gente que está en los hospitales y en las personas de riesgo. Pero yo creo que, como les digo, que esto es una buena decisión. O sea, que tranquilizar a las personas también es parte ¿cómo se llama?, de las autoridades. Creo que en otros países, obviamente en España, donde sí existen muchas personas infectadas y muchos muertos, yo creo que son las medidas que están tomando son las correctas. Pero en este momento en Suecia habría que esperar. Veremos cómo funciona y, como decían estos científicos, las personas que están a cargo de esto es terreno nuevo. O sea, nunca se habían enfrentado a algo así y están testeando por el momento. Así que se están yendo con mucho cuidado en esto y están tratando de tomar las medidas en el momento indicado. No acelerarse en tomar medidas, por ejemplo, como la cuarentena general y ese tipo de cosas que se han tomado en otros países.
porque al final, tarde o temprano, a esos países que también tienen una cuarentena general y no les ha llegado, les va a llegar de nuevo. Y bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro video porque se está haciendo largo esto y es tarde. Así que bueno, la mejor de las suertes para todos. Aquí los pensamientos con las personas que están enfermas en España, con las personas que han perdido sus familiares. De verdad se siente la pérdida humana y esperemos que esto mejore para todos porque al final estamos todos involucrados en esto. Pero como les digo, mi mensaje es más que nada esto de que traten de mantenerse un poco alejados de los medios de comunicación porque ya la información que van a recibir es simplemente llenarse más la cabeza de números y de datos que en realidad no te van a ayudar. Por mientras yo creo que, como les digo, un buen consejo sería distraerse haciendo algo útil para ti. O sea, aprender algo, leer un libro, hacer algo, estar con la familia, jugar con los hijos. Cosas que uno generalmente olvida porque el ritmo de vida que se lleva en la actualidad no te deja hacer esas cosas, o sea, no te permite hacer eso, o uno lo ha olvidado. Uno llega del trabajo a la casa y en la casa uno que hace de Netflix, ve una película, te acuestas a dormir, no hablas con tus hijos. Y yo creo que esta es una buena ocasión para reconectarse con todo, por lo menos con tu círculo más cercano de familia, si es que tienes. Así que nada, pues mis pensamientos para las personas que están sufriendo, esperemos que esto mejore luego y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.